Hoy vaya a tener que confiar un poco en mi memoria, que tiene ya síntomas de Alzheimer, porque todos los apuntes han quedado en el ordenador. Así que no me voy a inventar lo que voy a comentar, pero no os garantizo que tenga lagunas. Voy a confiar en que el Señor nos ayude a poder compartir algo que nos puede ayudar a todos y que posiblemente estemos viviendo muchos de nosotros en nuestro tiempo. Ayer en la prisión, pues tuvimos una buena oportunidad de compartir con los internos y estábamos hablando a ellos sobre cómo mantenernos sobre fundamentos sólidos y principios sólidos. Y le estábamos hablando a personas que seguramente no habían vivido sobre bases sólidas en su vida, por eso viven vidas tan complicadas, porque han vivido sin leyes, han vivido sin formas, y para ellos su propia ley era su propia manera de pensar. Y en esto que Dios me hablaba para poder en esta mañana confiar en que el creyente, la iglesia, nuestra fe, nuestra familia, la educación de nuestros hijos, la manera en que podamos entender el mundo pudiera estar basada sobre fundamentos y principios sólidos y no sobre ideas que cambian muy frecuentemente. Vivimos en un mundo complejo y difícil, como en muchas ocasiones hemos comentado, y que lo que hoy es, ya mañana nos sirve y a veces vivimos vidas muy yo-yo, ¿no? Sí. Entonces, el creyente, la fe cristiana, la iglesia, no puede estar vinculada a una vida que tiene tantos desvaríos en su forma de pensar. Y de ahí que arranco en esta mañana para poder advertir a la iglesia y advertir nuestras vidas cristianas para que busquemos formas que le den solidez y firmeza a nuestra confesión de fe. Que nuestra confesión de fe y nuestra vida cristiana no sea algo que vaya y que venga y que un día estemos en el cielo y otro día estemos en el suelo, sino que formando vidas y criterios cristianos podamos ser personas que podamos crecer con fundamentos firmes. Hay una advertencia en el Salmo 11, mira, ese sí, Salmo 11 sí que me acuerdo, ese estaba ahí. Dice que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la base sobre la que queremos construir una vida, una educación, una formación, sea del tipo que sea, son caídos, ¿qué ocurrirá con los justos? Y me viene a la memoria muchas veces cómo en ocasiones, por no prestarle atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior, vivido vidas muchas veces con mucha apariencia, aunque por dentro estemos viviendo un verdadero volcán. Y me acuerdo, por ejemplo, de lo que fue este edificio en un tiempo que no nos dimos cuenta, pero estaba ocurriendo. Este edificio tiene una superficie de unos 400 metros de tejado aproximadamente, y esas dos columnas que hay ahí tenían unos bajantes de agua que lógicamente iban a los desagües de la canalización exterior. Pero lo que no sabíamos es que por años esos desagües se habían roto y todo el agua de lluvia que caía no iban a la canalización de la calle, iban debajo de lo que nosotros hoy en día estamos sentados. Eso fue erosionando, quitándole fuerza a los pilares que Bernardo nos decía que algunos tienen 25 metros de profundidad por algunos sitios. Cuando el agua de lluvia y de ahí, porque los que sois nuevos, yo lo digo, el agua de lluvia que caía del parque y que llovía, de la lluvia, entraban debajo de todo lo que nosotros
hoy en día tenemos como el salón de culto, iban debajo, y esos pilares que tenían 20, 25 metros, algunos 15, iban quedándose solos y debajo iban perdiendo toda la tierra donde estaban asentados. Y el edificio empezó a moverse. El edificio empezó a grietearse. Algunas de las grietas que pudimos tapar tenían casi 10 centímetros de anchura. En los lugares donde muchos estáis sentados, había unos huecos debajo de aquí que medían casi 5 y 6 metros de ancho y 1 metro de profundidad, alrededor de todo esto que hay aquí. Nos tocó buscar un experto que echara fotografía al interior del suelo y había unos huecos impresionantes, muy grandes. El edificio se estaba partiendo y en realidad lo que vosotros veis ahora es lo que nosotros veíamos antes, pero todo el suelo estaba partiéndose. El edificio se estaba volcando. Y dentro de ese grupo de hermanos que estaban en ese tiempo, había alguien que entendía de cómo meterle fortaleza a los cimientos. Y así estuvimos por 2 meses metiéndole cemento puro a los bajos de esta iglesia y fue, en alguna manera, reafirmándose y fortaleciéndose y el movimiento del edificio se paró. Y hoy tenemos lo que tenemos. Pero, en alguna forma, al mismo tiempo, a mí me van a traer algunos apuntes. Gracias. Esto es un lujo. Al mismo tiempo que estamos reparando lo que era la grieta y los daños del edificio, curiosamente y simbólicamente y paralelamente las vidas de los creyentes también estaban partidas. Teníamos unas circunstancias difíciles en la iglesia de diferentes formas de pensar, se estaba provocando una división y era algo muy común. Y analizando toda esa época, estaba pensando que es que en muchas ocasiones cuando nuestras vidas se parten es porque por mucho tiempo hemos permitido mantener una apariencia exterior sin prestarle atención a lo interior. Y a veces estamos viviendo vidas como viven las sillas o los muebles que tienen una presencialidad muy bonita, pero hay un bichito que se llama carcoma, que se mete por un rincón de la madera y se va comiendo la madera por dentro y mantiene la apariencia del mueble, y cuando tú quieres acordar, mueves el mueble y nada más que tienes un mueble destrozado. De ahí la curiosidad o la advertencia como responsable de la iglesia de advertir, como esos atalayas que advertían el peligro cuando venía sobre la población, de advertir que nuestras vidas deben de revisarse y preguntarse sobre qué está fundada mi fe. Dado que estamos en un trabajo y que podemos participar todos, estamos en un trabajo de poder hacer una declaración de misión, de qué es lo que nos une comúnmente a todos, cómo la iglesia se puede identificar con un trabajo y con una misión que es la predicación del Evangelio y qué es lo que eso nos mueve a todos. No podemos lanzarnos a dar una noticia de esa envergadura sin tener unos cimientos firmes en cada uno de nosotros, que no dependan de las circunstancias, sino que dependan de mantener el propósito de Dios firme, que es lo que nos une a todos comúnmente. Y de ahí que los principios o los fundamentos que tienen que regir nuestra vida sean revisados. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que vidas o
situaciones puedan destruir lo que Dios quiere construir en nuestro interior. Que hay, para mí, algo importante que tenemos que descubrir. Que los principios y las formas en nuestra fe cristiana no son lo mismo. Una cosa son formas y otra cosa son principios. Las formas son muy variables y muy diferentes de unos de otros. Y las formas no es quizás lo que tiene que marcar nuestra manera de actuar. Por ejemplo, para que me entendáis, ¿cuál es la forma correcta de adorar a Dios? ¿Con las manos arriba o con las manos abajo? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el principio? Adorar a Dios. La forma, unos tienen esta forma, otros tienen esta forma. Unos dicen 50 veces amén en el culto y otros dicen todo el culto callados. ¿Cuál es la manera realmente correcta de buscar a Dios? ¿Diciendo 20 veces amén en un culto? ¿O gloria a Dios? ¿O como en muchas ocasiones dice el amén al predicador un montón de veces? ¿O oyendo durante todo el tiempo? ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Porque tenemos costumbre de cerrar los ojos cuando oramos. Pero la Biblia dice que Jesús alzó los ojos al cielo y comenzó a orar. Pero ¿cuál es el principio? ¿Cerrar los ojos o abrirlos? El principio es orar. Claro, el principio es orar. Pero en muchas ocasiones nosotros no oramos igual de una congregación a otra. Hay gente que tiene la costumbre de levantar la voz y cambiarle el sonido a la voz y parece que están a 3 metros del suelo. Y hay otra gente que son tímidas y no se atreven a abrir la boca. Pero el principio es orar. La forma... Hay gente que le gusta bailar y danzar y hay gente que le gusta silenciar su oración. Entonces, fijaros qué importante muchas veces es que nuestra manera de acercarnos a Dios no dependa de formas, sino de principios, que son los que se tienen que poner debajo de nuestros pies, de los fundamentos de nuestra familia, de nuestra formación, de nuestra educación, para que nuestra vida no sea una vida yo-yo. Un día estoy muy cerca de Dios y otro día estoy muy lejos de Dios. Y eso lo aprendemos. Esto está borrado, pero bueno, yo le voy a dar aquí. Eso lo aprendemos con el paso del tiempo. No te preocupes. Fijaros qué importante es para los que nos gusta buscar en qué consiste realmente la esencia del Evangelio. Jesús vino a predicar el reino de Dios, a que el reino de Dios se extendiera, a que el reino de los cielos estuviera entre nosotros, como Él dice. Pero Él viene con unos principios y se encuentra con una sociedad que estaba basada en unas formas. Y en cierta ocasión le dice, es que tus discípulos no ayudan. Dice, pero es que todavía yo estoy aquí. Ya llegará el tiempo en que ayuden. Porque mientras está el esposo, ¿para qué van a ayudar? Pero qué interesante. A él, que venía con unos principios, no lo atendieron ni lo escucharon porque la gente estaba fundada sobre unas formas. De ahí que muchas veces Jesús, en su ministerio, tuvo que hacer mucho hincapié en decirle a la gente de una manera clara. El reino de los cielos es semejante a 2 tipos de personas. Una prudentes y otras imprudentes.
Y les dije de esta forma: el prudente es el que escucha la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo 7, 24. Todavía en la 6 lo estamos desarrollando. Mateo 7, 24 dice: el prudente es el que escucha la palabra de Dios, la practica, ¿entiendes? Y la pone por obra. Es imprudente. El imprudente es el que escucha la palabra de Dios y no la practica. Y hace una comparación. En muchas ocasiones establecer principios firmes en una vida cristiana, en un matrimonio, en una familia, en la educación a nuestros hijos, no es tan fácil. Y Jesús al principio, fijaros qué interesante, al principio de su ministerio, lo primero es que advierte a la gente que la vida de fe que han decidido escoger, de hacerse discípulos de Jesús, era necesario establecer unos fundamentos firmes, porque contra aquella fe iban a venir muchas situaciones difíciles y contrarias, y había que estar bien asentados. Cuando la vida de los creyentes, de la familia y de la iglesia no está asentada sobre principios bíblicos que pueda darnos firmeza, os aseguro por la experiencia que van a venir muchas circunstancias que van a derribar o van a intentar derribar vuestra fe y os van a poner a prueba. Y Jesús les dijo a aquella gente: una persona prudente no es que Dios haga a unos prudentes y a otros imprudentes, que la prudencia o lo prudente depende de mis decisiones. Yo puedo ser una persona prudente o imprudente, pero Dios no me hace a mí más prudente que a ti, sino que son mis decisiones las que me hacen ser una persona prudente. Porque pienso y reflexiono que todo mi esfuerzo y todo mi trabajo no se lo puede llevar una corriente que me atraiga o me llame la atención, sino que yo tengo que estar bien fundamentado sobre principios para que cuando venga lo contrario yo me mantenga firme. Eso fue lo que Jesús trató de advertirle a aquella gente. Mirad, el reino de los cielos es semejante. La empresa donde queremos hacer nuestra común fe, donde queremos servir a Dios, donde queremos llevar el sueño de Dios adelante, tiene que estar fundada sobre un buen fundamento. Y muchas veces los fundamentos que se destruyen son los que nosotros queremos marcar en lo que debe ser nuestra vida cristiana. Y eso tiene mucha facilidad de destrucción y una caducidad muy rápida. Pero la Biblia dice que los cielos y la tierra, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es ahí donde el creyente, nuestra vida cristiana y la iglesia tiene que hacer firmeza. Las palabras de Dios no pasarán, porque están fundadas sobre principios. Y muchas veces el tema está en que podemos entender que los principios siempre tienen que ver con doctrinas teológicas, y no vamos por ahí. Los principios no tienen que ver con doctrinas ni con enseñanzas teológicas. Los principios tienen que ver siempre en la Biblia con una manera de vivir que ha llegado a comprender a Dios, a sentir y captar lo que Dios siente y lo pone por práctica. Es lo que Jesús trata de enseñarnos en ese pasaje. El principio o los principios o las maneras que llaman la atención a Dios siempre son una manera de vivir, una manera de conducirse en la vida, que es a lo que Jesús quiere prepararnos, a la iglesia y a nuestras vidas, para que cuando vengan vientos contrarios a tu fe, tú sepas mantenerte firme. Y solamente se mantienen firmes aquellos que están bien asentados sobre un fundamento. Y ese fundamento no es una doctrina teológica,
ese fundamento no es una idea cristiana, ese fundamento es una persona que el cielo mandó para que todos los que estábamos perdidos y desorientados, porque no teníamos unos principios establecidos, podamos poner ese fundamento en nuestros pies y permitir que de ahí emane la voluntad de Dios, la comprensión de Dios para llevar a cabo lo que Dios quiere. Pero si no estamos asentados sobre ese fundamento, podemos subsistir un tiempo. Las cosas de Dios nos pueden atraer por un tiempo. Las cosas de Dios nos pueden llamar la atención por un tiempo. Pero somos carne de las circunstancias y de las emociones y de los sentimientos. En cualquier momento, al no tener una buena cimentación, unas buenas raíces, nuestra vida se puede volcar y se puede destruir fácilmente. Dice el texto que aquellos que edificaron su casa sobre la arena, chocaron sobre ella el aire, las tempestades, y fue grande su ruina. Así que nosotros jugamos con este papel importante. ¿Sobre qué está basada mi fe cristiana? Sobre todo, ¿qué es lo que alimenta mi fe? Hay un texto de la Biblia que dice, todas mis fuentes están en ti. Precisamente de las fuentes es donde realmente nos alimentamos para que podamos mantener la vida de Dios en nosotros. Y si las fuentes donde bebemos, donde nos surtimos, no proceden de Dios, aunque vengamos a la iglesia, se está originando una vida donde lo que me da de comer y lo que subsiste no proviene de Dios, me está dando una manera de pensar diferente. De donde yo bebo, tiene que fluir la voluntad de Dios. De donde yo me surto, tiene que venir la comprensión de Dios. Lo que a mí me da vida tiene que provenir de Dios. Si no, se puede crear un pensamiento diferente a lo que Dios quiere. Por eso, el cielo manda a Jesús para que el fundamento de nuestra fe esté sobre la roca que es Él. Y de ahí comamos, nos surtamos y bebamos todo lo que Dios quiere enseñar. Eso lo entendió bien Pablo. Pablo entendió muy bien que todo lo que él había aprendido de Dios, todo lo que él sabía de Dios, descubrió que estaba en entredicho. Solamente cuando él entendió que Cristo era el enviado de Dios y que era el fundamento principal sobre el que él tenía que basar lo que él sabía de Dios, entendió el tema de la gracia. Y entró en unas discusiones con su propia gente. Y a los Gálatas le dice, porque no hay otro fundamento. No hay otro evangelio. No hay otra manera de pensar que nos acerque a Dios, el cual está puesto. Jesucristo es el fundamento de Dios. Jesucristo es el enviado de Dios. No hay otro evangelio. Y lo dice así rotundamente. No hay otro evangelio que no sea el que yo he recibido por parte de Dios, en el cual nosotros podamos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, hombre. Entonces, todo eso fue formando en Pablo una masa tan fuerte debajo de sus pies que supo defender la gracia a capa y espada en contra de aquellos que pretendían y pensaban que había una manera distinta para salvarse.
Había que cumplir ciertas leyes, ciertas normas legales y religiosas, y después de eso, Cristo. Pero Pablo no lo entendió así. Y llegó a decir, ¿hasta cuándo yo tengo que sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Fíjate que esa frase es interesantísima. Cristo formado en nosotros. Cristo hecho en nosotros. Cristo real en nuestra vida. Porque tenemos que entender y comprender que la forma de explicarle al mundo quién es Dios es por medio de Cristo y de lo que Él nos ha traído. Y para eso Cristo tiene que ser la fuente donde estemos viviendo. Cristo tiene que ser la fuente donde yo comprenda a Dios. Cristo tiene que ser la fuente donde yo me eduque para hablarle a la gente de Dios. No puedo poner otra manera diferente. De ahí que en muchas ocasiones cuando esto no es real, cualquier noticia, cualquier forma de pensar, cualquier novedad de vida, cualquier pensamiento nuevo, los evangélicos somos los número uno en aplicarnos la última novedad que ocurre. Ahora vamos por aquí, ahora vamos por allí, ahora hacemos esto. Y no debe ser así. Porque con el tiempo nos quedamos sin un argumento firme para entender a Dios. Fijaros qué interesante. Pablo sigue con este tipo de pensamiento. Y le dice a los corintios, porque no hay otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno, no en grupo, por eso hay tantas complejidades, tantas diferencias y tantas historias tan distintas dentro de una misma iglesia, dentro del mundo evangélico, dentro de esta creencia cristiana. Pero cada uno mire cómo se edifica. Es decir, cada uno mire cómo edifica encima de ese fundamento. Porque si aquí se edifica con heno, paja, hojarasca, que son elementos que el tiempo se la lleva muy fácil y que cuando llega una milla de viento se las transporta a tal sitio, no tendrá nada. Por muchos años que estés con un ideal cristiano. Porque cuando Jesús nos habla de que yo no he venido a cambiar la ley, sino a cumplirla, he venido a que entendáis con una manera más completa las cosas de Dios, he venido a comprender, a completar lo que vosotros no entendéis, entra en una serie de principios que no estaban bien definidos en la gente de su tiempo. Y dice, ¿cuántas veces, le dice Pedro a Jesús, cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Ellos ya tenían una cantidad establecida, porque así estaba enseñado. 7 veces. Eso es una forma de entender a Dios. Te perdono hasta 7 veces. Cuidado con la cuarta que te mato. 7 veces. Pero le dice hasta 7 veces, no, 7 veces por 7, que son 49, que le está dando una expresión de siempre que mi hermano necesite de mi perdón, lo tendrá. Tengo que perdonar a mi hermano sin límites. Pero ¿cuál es el principio? Que tú has sido perdonado sin límites. Tú que estás ahí, Dios te ha perdonado a ti sin límites. Andar sobre ese principio nos va a dar fortaleza, nos va a dar credibilidad, nos va a dar identidad, nos va a dar fuerza en nuestra vida. Porque nuestra fe no depende de un momento, de una circunstancia o de una ofensa, sino depende de un principio.
estaré preparado para perdonar siempre que mi hermano lo necesite. Ese es el principio. Si nosotros caminamos en la manera en que Jesús trata de asentar principios, tenemos que pensar que lo que hemos recibido de Dios no lo merecemos. ¿Sí? Pensamos, yo no sé cómo pensamos. Si tenemos un grado alto de autoestima de nuestra vida o pensamos, no sé. Pero el principio es que Dios se ha acercado a nuestra vida por medio de Cristo sin merecerlo ninguno de los que estamos aquí ni de los que van a venir. Y habla de la parábola de los viñadores donde contrata a gente a distintas horas para que vayan a trabajar a la viña. Y unos trabajan todo el día y otros trabajan una hora y otros trabajan menos tiempo. El principio de esa parábola es que el amor de Dios no tiene límites. Y en esa parábola Jesús se defiende. Dice, ¿tienes tú algo contra mí porque yo sea bueno? El principio que debe de regir nuestra vida es la bondad, la generosidad, la solidaridad. Más que entender cómo se formaron los continentes o cómo fue el origen de la humanidad. Eso sí, muchas veces nos interesa. Pero eso no nos da fuerza. Conocer cómo Dios se las apañó o cómo se originaron los continentes es información. Pero a mi vida no le da fuerza eso. O te la da a ti. ¿Cómo Dios se la apañó para crear el universo que tenemos? Nosotros solamente tenemos la Escritura. En el principio era Dios y Dios era en el principio. Y cuando Dios creó el mundo, pues por fe tengo que creer que fue así. Pero yo no le puedo explicar a nadie cómo se originaron los continentes, las lenguas. Tiene su explicación teológica. Pero a mí no me da fuerza en mi fe. Cuando yo tengo un conflicto con un hermano, a mí no me da fuerza entender una enseñanza de ese tipo. Lo que me da fuerza, lo que da fundamento a mi vida es que yo aprenda de Jesús que mi hermano es mi hermano. Y cuando necesiten mi ayuda, yo se la tengo que prestar. Y cuando necesiten mi perdón, yo se lo tengo que dar, porque eso es lo que marca el principio de mi fe. Contra eso no hay quien tumbe tu vida, os lo puedo asegurar. No hay quien tumbe tu vida cuando tú tienes tus principios que emanan del fundamento que es Cristo. No hay tormenta que te tumbe. No hay tempestad que te derribe. No hay circunstancias que no te hagan más fuerte. Pero cuando tú no tienes los principios fundamentados sobre Cristo, cualquier cosa te puede llevar. Cualquier viento un poco más fuerte de la cuenta te puede llevar. Y lo hemos visto hace poco con el huracán este que ha habido en Puerto Rico y que ha habido en Florida y que ha habido en toda esta zona. Casas fundadas sobre el suelo de madera. Pues, ¿quién soporta una corriente de 220 kilómetros por hora? Cuando esos principios no están bien asentados, ¿quién te asegura a ti que tú por 15, 20 o 30 años que lleves asistiendo a la iglesia te vas a sostener firme? No te equivoques. Lo que te va a mantener firme son los principios. Lo que te va a mantener firme es el fundamento por el cual tú quieres construir una vida, quieres mantenerte firme y quieres en alguna manera tener una dirección hacia dónde quieres conducir tu vida, o en este caso la iglesia. Pero si queremos tener una vida fuerte, si queremos tener una vida firme, si queremos tener las ideas claras en nuestra mente y en nuestro corazón, no nos queda más remedio
que revisar dónde está asentada nuestra vida. Si no, no vamos a tener la capacidad de resistir las contrariedades y adversidades que van a venir en contra de tu fe. ¿Sabéis? Y con esto quiero terminar. ¿Sabéis lo que es la resiliencia? Alguna vez hemos oído a Bernardo de predicar de la resiliencia. La capacidad de mantenerse firme en mitad de la tempestad. Y luego volver a su sitio. Y hay un ejemplo de esas palmeras que se crían en las playas altas, con 15-20 metros de altura, donde es el lugar idóneo para que soplen las mayores tempestades, mayor grado de viento que uno puede encontrar. Aquí cuando hay viento tenemos las casas, tenemos los edificios, tenemos el entorno y el interior de la ciudad, y hace mucho viento, pero no estamos de frente al viento. Pero una palmera en una playa está allí la pobre sola, para arriba, y cuando sopla la tempestad hace y se dobla. Y mientras corra aire está doblado. Sin partirse, ¿eh? Sin partirse. Y cuando la tormenta comienza a alejarse, en realidad ese espíritu resiliente es el que nosotros tenemos que intentar conseguir que esté debajo de nuestros pies. Que esté fundamentado en algo que cuando la tormenta pase, nosotros nos mantengamos firmes y más fuertes. Pero para resistir una tormenta de ese tipo hay que estar bien arraigado, firme. Para tener claro cómo llevar el mensaje de evangelio a la calle, tienes que ir preparado. Porque hay, de mi tiempo de conversión, no tiene nada que ver con el tiempo que estamos viviendo ahora. Cuando yo y tú, o los que somos más antiguos, o igual tú vienes de mucho tiempo de tu iglesia, de tu país, no había la diversidad de formas de pensar y las diferencias de forma de pensar que hay hoy en día. Hoy nos encontramos con 10 millones de ideas diferentes a las que escuchamos ya hace mucho tiempo. Y el creyente cuando sale a la calle tiene que ir preparado, formado, no teológicamente, sino fuerte en sus principios. Porque el amor va a ser tu base fundamental para soportar todo lo que en la calle te vas a encontrar. El amor va a superar multitudes de adversidades. El amor va a soportar montones de circunstancias adversas. Pero si no estás preparado, el mundo va a absorber tu fe. El mundo va a incapacitarte. Y va a tener una facilidad en tu mente, porque tu mente va a absorber cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de identidad de la calle, y formará tu devenir y marcará tus elecciones y tus decisiones. Y no estarán fundamentadas en la Escritura. Y aunque sea una advertencia que tú dices, bueno, ¿de qué va Miguel esta mañana? Pues es precisamente eso de advertir. Va de advertir para que nosotros podamos repasar qué principios sostienen mi fe cristiana. ¿Sobre qué estoy yo fundamentando mi fe cristiana? ¿De dónde yo estoy bebiendo? ¿De dónde me estoy surtiendo? Estoy preparando mi interior para que en mi interior yo me fortalezca, me haga firme, de tal manera que aunque exteriormente tenga mal aspecto, porque lo que somos, ya somos, ¿no? A no ser que nos hagamos un listing o nos hagamos un montón de historias,
¿no? Lo que somos, somos. Pero lo que nos tenemos que preparar es para proteger nuestro interior. Y a veces nosotros tenemos la idea de que nuestro interior es nuestro corazón. Pero nuestro interior es nuestra mente. En la mente es donde se origina todo. Si nuestra mente está sin protección, si nuestra mente está sin una forma que nos podamos proteger, cualquier historia, cualquier ideal, cualquier manera de pensar, lo podemos tomar como bueno, aunque simplemente tenga la apariencia de atractivo o de deseable, pero no será lo que le dé fuerza a nuestra fe. Y en alguna forma Pablo está tratando de advertirle a la obra de Dios, a las distintas iglesias con las que él se encontró. Lo que hemos descubierto en la venida de Cristo es la bondad plena de Dios sobre nuestras vidas. Lo que hemos descubierto sobre la venida de Cristo es que no hay otra forma de relacionarse con Dios. No hay otra forma de reconciliarse con Dios. Este es el camino que Dios ha preparado para que el hombre se reconcilie con Dios. Y no hay otro evangelio, no hay otro fundamento, no hay otra forma de acercarse a Dios. Y aunque esto sea para unos una locura y para otros algo fuera de lugar, para nosotros Cristo es poder y salvación de Dios. Y aunque esto sea difícil de entender por el mundo, Cristo debe suponer eso para mí, poder y salvación de Dios. Y eso hace que nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia vaya cobrando identidad y fuerza. El mundo tiene hoy en día un poder de influencia, de atracción, de manipulación fuera de lo común. Y a no ser que nosotros estemos bien fundamentados. Seremos presa de cualquier viento de doctrina, de pensamiento, de ideología que nos lleve de aquí para allá. Pero, ¿sabéis una cosa? Que aunque Dios nos dé la libertad de pensar, la libertad de decidir, la libertad de poder hacer con nuestra vida lo que queramos, por encima de todo hay una misión que cumplir. Una misión de cumplir donde la comunidad, que es el diseño de Dios para llevar a cabo muchos de sus sueños, de sus anhelos, de sus deseos, nos tiene que pillar bien firmes. Una comunidad que viva como una piña entrelazada. Que tengamos claro que los principios son los que forman nuestra vida, no nuestras formas. Que aunque seamos diferentes y vengamos de países diferentes, nos juntamos con los españoles con los que han venido de fuera, y veamos formas, piensa que el amor es lo que tiene que regir tu vida, no las formas. Y que como comunidad Dios quiere utilizar todo lo que somos para llevar a cabo su sueño, que es la reconciliación del mundo con Dios, por medio de Jesús. Y ahí es donde en muchas ocasiones nosotros no le prestamos mucha atención a lo que ocurre en nuestro interior. Es por eso que Jesús viene directamente al corazón del hombre y quiere enseñarle ciertos principios que ellos no contemplaban. Los pecadores son amados por Dios. Las prostitutas son atraídas por Jesús. Jesús entra a casas de pecadores, de impuestos. Jesús se acerca a los parias, Jesús se acerca a los pobres, toca a los leprosos. Todo eso no estaba contemplado en las formas religiosas de ese tiempo, pero Él rompe. Esos son los principios que emanan del fundamento para arriba. Y si no estamos asentados en Cristo,
esos fundamentos no formarán parte de nuestra vida. Nos haremos cristianos de formas. Que cualquier cosa, cualquier conflicto, se llevará nuestra relación, nuestra convivencia, nuestra comunión, y hoy estamos y mañana no estamos. Pero para eso yo no invierto mi vida. Tengo que asegurarme que mi vida está bien arraigada en Cristo. Nosotros no podemos ser personas que juguemos a la religión, ni juguemos a venir al culto, ni juguemos a tener un ideal religioso. Yo no quiero jugar a eso. Yo quiero que mi vida tenga sentido. Yo quiero que mi vida tenga una funcionalidad. Yo quiero que mi vida tenga una práctica. Yo quiero que mi vida tenga un fruto del esfuerzo de mi trabajo y de mi responsabilidad con Dios. Y ahí es donde yo tengo que revisar dónde estoy asentado. Ahí es donde yo tengo que revisar. Y Jesús es el mejor docente que nos podemos encontrar. Y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y sienta un principio. Mis seguidores no pueden vivir de cualquier forma. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Es decir, mi enseñanza va a jugar un papel importante. Y si vosotros le dices a aquella gente que había creído en él, dice, le decía a aquella gente que había creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, asentados en mis enseñanzas, conoceréis la verdad. Y para muchos evangélicos, entre ellos yo, conocer la verdad significa conocer muchas enseñanzas teológicas. Y no va por ahí el asunto. Conoceréis la verdad significa conoceréis la manera de vivir en la que Dios se va a agradar de vosotros. Si aprendéis de mí, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y esa es nuestra tarea. Permanecer en lo oído, en lo enseñado por Jesús y permanecer ahí. Y cuando eso permanece, o permanecemos tiempo en lo que hemos oído de Jesús, forma personas, educa personas, dirige a personas, con capacidad para tomar decisiones y saber elegir bajo los principios que hemos aprendido y tomado de Cristo. Pero ¿qué importa? Muchas veces, si tú piensas que esto es así y yo pienso que esto es así. Con esto termino. Yo conocí, y si me están escuchando saben que es verdad, un matrimonio que estuvo aquí 8 o 9 años. Por motivo de la transmisión no digo sus nombres. Pero pensaban totalmente diferente a lo que yo pienso. Pero bien. Venían de una iglesia evangélica totalmente diferente. Pero dejaron una huella en la iglesia de bien hacer, de comportamiento, de entendimiento, de comprensión, que nunca fue una barrera para convivir con ellos. Porque ellos tenían unos principios que no estaban regidos por una teología, sino por una forma. Y ahí tenemos que apuntar. Y si ahí nos tenemos que corregir, nos corregimos. Pero la obra de Dios tiene que continuar adelante y muchas veces no dependiendo de un sentimiento o de una emoción que unas veces está y otras veces no está. Pasa como los matrimonios. No siempre estamos, no siempre. A veces sí, pero no siempre, ¿no? Tampoco siempre nos estamos tirando los platos a la cabeza, ¿no? No siempre estamos así. Pero hay momentos en que sí. Pero los momentos en que no dejo a mi pareja y me voy
por otra. Y luego vuelvo. Porque tengo principios. Y, hermano, yo creo que es una tarea a prestarle atención. Pensar, como reflexión para esta semana, sobre qué principios yo estoy fundamentando mi fe cristiana. ¿De dónde yo estoy bebiendo? ¿Quién surte mi vida? ¿O de dónde? ¿A quién escucho? ¿A quién leo? Muy importante. Bueno, con esto termino. Vamos a orar por...